Ayer empezamos a narrar este primer viaje de San Pablo desde Antioquía de Siria hasta Chipre, a la isla de Chipre, que está entre Turquía y Tierra Santa, y de ahí el salto al sur de la actual Turquía, península de Anatolia, lo que entonces se llamaba Asia Menor. Hemos visto que en la comunidad de Antioquía se impone las manos a Saulo. Primero se dice Bernabé, luego Saulo y luego Juan Marcos. En este viaje Saulo va a dejar de ser Saulo, se le va a llamar San Pablo, y Bernabé va a ocupar un segundo lugar, y Juan Marcos, ante el enfado de San Pablo, se va a volver atrás. Vamos a verlo. Impusieron las manos en Antioquía porque la intención no es, como de hecho ocurrió, porque el Espíritu Santo lo pide: apártenme a Saulo y a Bernabé y envíenlo. Ellos piensan que lo que van a hacer es convertir a judíos, pero va a ocurrir algo maravilloso en este viaje, que es algo que ya le empieza a ocurrir también a San Pedro. Y es que los que se supone que ya están preparados para recibir el Evangelio, porque han recibido toda la tradición y la revelación del Antiguo Testamento, se cierran. Es la misteriosa obcecación del pueblo judío. Y en cambio aquellos que no han recibido ninguna catequesis previa, que son paganos, estos manifiestan una especial predisposición y facilidad para el Evangelio. Así que de Antioquía de Siria, después de haber recibido la imposición de manos de los hermanos, van a Chipre. Chipre es una isla un poquito alargada, el puerto más oriental es Salamina, y de ahí caminan atravesando todo Chipre. De ahí van al otro puerto, que es Pafos, de Salamina a Pafos, para coger el barco y subir hasta Turquía, para no atravesar todo el Taurus, que es tan difícil si dan la vuelta por tierra. Es más corto ir por mar. Ya hemos dicho muchas veces que los judíos son un pueblo al que no le gusta nada la navegación, tienen mucho miedo al mar, son malos navegantes, pero bueno, pues no hay más remedio, aparte que ahora no parten de Palestina, sino que parten de Siria, que son más y mejores navegantes. Allí hay un encuentro en Pafos, en el puerto más occidental de Chipre. Encuentran a un prudente procónsul romano. Ya ven que la Sagrada Escritura tiende a tratar bien a los romanos. Entre ellos hay de todo, gente buena y gente mala, pero la Sagrada Escritura muestra con más cariño y predisposición, con más afecto al pueblo romano que al pueblo judío. Aquí está este Sergio Paulo, que está con un mago, un falso profeta, que es judío, no es cristiano, como el profeta que veíamos ayer. Este es un falso profeta judío llamado Bar Jesús. Este procónsul está deseando escuchar la palabra de Dios. Estos romanos, politeístas, esta es una época en la que la religión romana está en una crisis muy grande. Los romanos ya no se creen ni su propia religión, sus mitos, estos dioses que son como hombres y mujeres, pero en su peor versión, porque son caprichosos, veleidosos, pecan igual que los hombres, se vengan, se matan entre ellos, se aman, se odian. Y esta religión de los mitos ya no hay quien se la crea. Entonces está Roma, los romanos están en una crisis muy grande, buscando a Dios, asumiendo muchas cosas de las religiones orientales, y les va a caer en gracia, algunos el judaísmo, que es la preparación de la verdadera religión, pero sobre todo la religión plena, la que sacia todo corazón, que es la religión cristiana. Pues a estos peregrinos, a estos apóstoles, a Bernabé, a Saulo y a Juan Marcos, que todavía está con ellos, se les opone este mago, Elimás. Parece que el nombre Elimás significa mago, parece que es una chapa que indica a lo que él se dedica, que está buscando apartar de la fe al cónsul, a esta autoridad romana invasora. Saulo, y dice aquí Lucas, también llamado Pablo, y a partir de aquí le dejará de llamar Saulo, Saulo, también llamado Pablo, lleno del Espíritu Santo, le miró fijamente y le dijo a este mago, Elimás, falso: tú, repleto de engaño y de maldad, hijo del diablo,
Me hace mucha gracia ahora, estos términos no se pueden usar, estamos en la época del diálogo, de la paz, que nos tenemos que tratar todos muy bien, diálogo religioso, a los paganos no se les puede decir que están equivocados, todas las religiones son iguales, no hablan así los santos enamorados de Cristo. Le dice, hijo del diablo, mírame a los ojos, repleto de engaño y de maldad, enemigo de toda justicia. No sé qué dirían hoy los del pluralismo religioso, los que dicen que todas las religiones llevan a Dios. No es este el lenguaje de los santos padres, no es este el lenguaje de los apóstoles. Hijo del diablo, lleno de maldad, enemigo de toda justicia. ¿No acabarás ya de torcer los rectos caminos del Señor? Modelo de diálogo ecuménico. Pues ahora mira la mano del Señor sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por un tiempo. Por seguir a Satanás, por seguir una falsa religión. Efectivamente, sobre este falso mago, este Elimas, seguidor de Satanás, cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y daba vueltas buscando quién le llevase de la mano. Es un castigo medicinal. Y ante esto, Sergio Paulo, que andaba en dudas, supersticioso, buscando la verdadera religión, que creía estar encontrándola en este judío falso mago, encuentra, por fin se convence del poder de Dios que se manifiesta a través de Saulo. Y ahora empieza el texto de hoy, porque lo que acabo de leer y comentar no aparece en la liturgia de hoy. Y hoy nos incorporamos al capítulo 13, desde el versículo 13, que es este paso que se da de la evangelización de los judíos, que dará lugar a la evangelización de los cristianos. A partir de aquí, ya he dicho, Saulo empieza a llamarse Pablo y ocupa el lugar protagónico. Ya Bernabé queda en un segundo lugar y el apóstol será Pablo. Pablo y sus compañeros, ya no es Bernabé y Saulo, sino Pablo y sus compañeros se hicieron a la vela en Pafos, que ya he dicho que es el puerto más occidental, Antioquía de Siria, aquí es bueno siempre mirar el mapa, Antioquía de Siria a la isla de Chipre, puerto de Salamina, se atraviesa Chipre a pie, puerto de Pafos, y de ahí se sube hasta Asia Menor por el puerto de Perge. Perge es el puerto que está más al sur de la actual Turquía. Ahí no predican, será a la vuelta, y ahí van directamente a esta ciudad tan importante que va a ser Antioquía de Pisidia. Aquí Juan Marcos, el evangelista San Marcos, se vuelve, lo cual va a provocar un enfado morrocotudo en San Pablo. Los cristianos también se enfadan entre ellos. Marcos ahora va a seguir a San Pedro, no va a seguir a San Pablo. Y este retorno, sea por la dureza del camino, porque Turquía ciertamente hace falta para recorrerla, no es una planicie, sea lo que sea, por las dificultades que sean, vamos a ver en Hechos de los Apóstoles 15 que Saulo está muy enfadado con Juan Marcos por haberles dejado y haberse vuelto para atrás, cosas de la providencia, porque Marcos se va a juntar a San Pedro y va a escribir su evangelio según lo que le escuche a este otro apóstol. De Perge, por lo tanto, ya están en el puerto, siguen a Antioquía de Pisidia, se llama igual que Antioquía de la que vienen, pero una es Antioquía de Siria, otra Antioquía de Pisidia, que ya dijimos que la había fundado Seleuco Nicanor en el 300 a.C., ya es una ciudad que ya tiene más de 3 siglos de antigüedad, que había puesto a ambas ciudades el nombre de Antioquía en honor a su padre, que se llamaba Antíoco, de ahí Antioquía. Y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Era el método tradicional de evangelización. Primero ir a los judíos, luego van a ir aprendiendo que los judíos no responden y acabarán yendo a los paganos. Se lee la lectura de la Torá, de la ley, los profetas, el Pentateuco y algún profeta, y como se hacía siempre, como hicieron con Jesús, ven a estos personajes ilustres con un especial don del Espíritu Santo, sabiduría, simpatía, parresía, entonces les invitan a hablar. Y aquí viene el primer discurso que conocemos de San Pablo, que es muy muy parecido a los de Pedro. Parece que tienen la misma metodología. Hablan del Antiguo Testamento, les intentan convencer que las profecías que ellos estaban buscando ya se han cumplido en Jesús, les acusan de haber sido infieles al Señor y les invitan a la conversión. Pablo, en pie y haciendo seña de que se callaran, les dijo: israelitas y los que temen a Dios. Seguramente está hablando a los temerosos de Dios, que no son ni judíos ni prosélitos. Y empieza a narrar el Antiguo Testamento
como preludio de las promesas que se van a cumplir en Cristo. El Dios de este pueblo Israel eligió a nuestros padres, multiplicó al pueblo cuando estaban en Egipto y resume el Éxodo, que ya lo conocen. A nosotros que nos repitan una y otra vez lo ya conocido nos puede llegar a cansar, pero pensemos que en una época en la que no existe ni la televisión, bueno, pues son pueblos muy memorísticos y pueblos que les gusta y les hace bien narrar y no olvidar. Nosotros tenemos muchísima información, pero tendemos a olvidar y a cortar nuestras raíces con el pasado. Resume el Éxodo. Lo sacó Dios con brazos poderosos, unos 40 años los alimentó en el desierto, aniquiló 7 naciones en el país de Canaán y les dio en posesión su territorio tras 450 años, seguramente se refiere a los 400 que estuvieron en Egipto, los 40 del Éxodo, más la conquista. Luego les dio jueces hasta Samuel, pidieron un rey, Dios les dio a Saúl. Saulo es de la tribu de Benjamín, tiene su propio nombre, y lo expuso y nombró rey a David, de quien hizo esta alabanza: encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Pues bien, todas estas promesas se cumplen en Cristo. Dios suscitó de su descendencia, de la de David, un Salvador para Israel, Jesús. Les habla de Juan el Bautista, que predicó a todo Israel un bautismo de conversión, pero es la única vez que conocemos que San Pablo habla de Juan Bautista, curiosamente. Y este Juan dice: yo no soy quien ustedes piensan, viene uno detrás de mí, a quien no merezco desatarle las sandalias. Bien, pues aquí dejamos este discurso, mañana proseguiremos el discurso porque vamos a ver que aunque lo reciben con aprobación, va a acabar muy mal. Como Jesús, como el Maestro. Muchas veces recibimos aplausos, pero acto seguido aquellos que nos aplaudían muchas veces se vuelven en contra. Pablo va a sufrir lo mismo que su Maestro, la animadversión de aquellos de los que cabía esperar más seguimiento. Vamos a ver cómo va a ser expulsado de mala manera de esta ciudad donde al principio es acogido con aprobación. Pues mañana, si Dios quiere, seguiremos, aunque mañana vamos a celebrar el Día de Nuestra Señora la Virgen de Fátima, pero nosotros vamos a proseguir también narrando el acontecimiento de los Hechos de los Apóstoles. Que vivamos también muy bien nuestro día mañana dedicado a la Santísima Virgen María. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.